Porque aquí, o sea, para hablar sobre clasificación viral, tuvieran que machetearse ciertas, o sea, de las cosas, ¿no? Entonces no se me hace tan práctico. Entonces, básicamente, en la unidad 2 les voy a platicar un poquito sobre cómo está clasificado uno de los virus y la importancia de los tipos de clasificación. Y en la unidad 3 vamos a terminar de aterrizar la información de cómo se replican los virus según su clasificación. Básicamente, la principal clasificación se da en base a su ADN. Si se acuerdan, cuando hablábamos de generalidades, pues vimos que hay unos que son ADN, otros que son ARN y que hay variación dentro de estas. La importancia de esto es cómo se replica, ¿no? Y la unidad 3 es pues, replicación de replicación viral. Que en mi punto de vista es lo más, digamos, complejo y difícil de toda virología. Entonces, de la unidad 3 sí nos vamos a ir como despacito. Entonces, vamos a darle. Entonces, para que se den una idea, cuando yo leí esta información, medio me explotó la mente porque fíjense lo que dice aquí, ¿no? Dice, los virus superan en número a cualquier grupo de organismos, o sea que hay más virus que bacterias, que hongos, que personas, que hormigas. O sea, hay una cantidad extrema de virus que yo creo que no se lo pueden imaginar. O sea, incluso con los datos de aquí es difícil imaginárselo. Considerando que hay mucha agua aquí en la Tierra, o sea, en el planeta Tierra, fíjense este dato, dice, se ha estimado que existen entre 10 a la 4 y 10 a la 8 bacteriófagos por mililitro de agua en la Tierra. O sea, cada mililitro de agua se supone que tiene alrededor de más de 10 millones de bacteriófagos, o más de 1 millón de bacteriófagos. Entre 1 millón y, bueno, digámoslo en promedio, 1 millón, ¿no? Y aparte, por gramo de suelo tenemos 10 a la 9 de bacteriófagos. Acuérdense que bacteriófagos son los virus que infectan a las bacterias. Entonces se considera que cada bacteria tiene cierta cantidad de virus, ¿no? Entonces, imagínense, si hay muchas bacterias y cada una de estas bacterias pues vienen acarreando bacteriófagos, pues la cantidad de virus que existen aquí pues, en el mundo es inimaginable. Y fíjense cómo en estos datos que les estoy presentando solamente se está limitando a bacteriófagos. Es decir, que todavía hay que contabilizar a los virus que infectan pues, a hongos, a animales, a invertebrados, etc., ¿no? Entonces, es muy difícil como dimensionar, ¿no?, la cantidad de virus que existen. Y dice que en mamíferos todavía quedan por descubrir al menos 320.000 virus de mamíferos, o sea, de clasificarlos. Aunque ahorita con la tecnología que hay y desde el 2020 para adelante, después de la pandemia, hay muchísima más inversión en toda la investigación de virus. Entonces, este dato ha de disminuirse bastante, ¿no? Porque este es del 2018. Pero sí, con esta primera diapositiva quiero que imaginen que todo está lleno de virus básicamente, ¿no? Que no nos afectan a nosotros porque acuérdense que son muy muy específicos. Entonces los bacteriófagos ceros nos van a afectar a nosotros. ¿Alguna duda, algún comentario con esta primera diapositiva? Ahí disculpen el ruido. Bueno, entonces visualicen que una bacteria está siendo infectada por varios virus a la vez. Esto significa, acuérdense que los virus, su arma es el ADN, ¿no? O el ARN, material genético. Entonces, aquí en la imagen lo que están viendo es como un esquema, una representación de una bacteria o una célula que está siendo infectada por dos diferentes tipos de virus o dos agentes genéticos. Y dentro de la célula estos terminan como mezclándose y generando nuevos virus. O sea, por eso también hay muchas cantidades de virus, porque como al mismo tiempo están infectando a una sola célula, terminan replicándose y como combinándose y van generando cada vez más cepas, etc. Los virus, al ser también productos de la evolución, se clasifican en un intento de describirlos y estudiarlos mejor.
Es decir, acuérdense que como no se consideran como organismos vivos como tal, pero como aquí dice que también es producto de la evolución, pues también se clasifican como los seres vivos. O sea, hablaríamos de una clasificación taxonómica eh, de género, familia, subespecie, así como también clasificamos a los perros, a los gatos, a los osos, etc. Aguántame, voy a ver si puedo callar al perrito que no se me vaya. Ay, listo. Bueno, no duró nada. Am, bueno, ¿alguna duda, algún comentario con esto? ¿Qué le hacen? Nada, está en su jaula. Bueno, primero les voy a platicar sobre la clasificación epidemiológica, que esta se utiliza mucho como para un lenguaje coloquial, para platicarlo al cliente, por ejemplo, si trabajamos en una clínica, que generalmente decimos un virus entérico, es decir, un virus que ataca el sistema digestivo, o un virus respiratorio. Eh, por clasificación epidemiológica simplemente nos estamos limitando a cómo genera la enfermedad o qué signos va a generar el virus. Pero esta, pues es una clasificación que no nos sirve tanto a los veterinarios como para estudiarlos. Simplemente sirven como para generalizar una enfermedad y pues para platicarlo más sencillo a los clientes. Entonces, la clasificación epidemiológica de los virus aquí dice que se basa de acuerdo al lugar donde van a atacar los virus o por medio de quién. Por eso les pongo esta imagen de aquí con el mosquito. O sea, podemos clasificarlo, por ejemplo, virus respiratorio, entérico, eh, reproductor, o por medio de quién refiriéndonos al tipo de vector. Entonces, por ejemplo, arbovirus nos referimos a una clasificación epidemiológica de virus que son transmitidos por insectos principalmente, ya sea pues por garrapata o por mosquitos principalmente. ¿Dudas, comentarios? Uf, uf. Se escucha mucho el perrito, ¿no? Con que me escuchen ustedes a mí ya con eso. Bueno, entonces en cuanto a virus entéricos, pues esta es una clasificación general, dice cómo afectan todo lo del intestino, pues generalmente penetran por vía oral, se replican en el intestino y por lo tanto, acuérdense que durante la replicación, o bueno, voy a hacer énfasis en esto, durante la replicación de los virus siempre afectan a la célula, como apagan a las células y cuando salen de los virus, cuando salen de la célula generalmente la rompen, la alisan o la hacen simplemente inútil. Generalmente por eso vamos a ver signología intestinal. Donde se replica el virus va a generar el daño. Y dice, pues casi siempre esta clasificación se limita al intestino y no diseminan para otros órganos, pero pues ahí tiene así. Entonces, ¿cuáles tenemos ¿qué virus tenemos en virus entérico? Pues generalmente el rotavirus, enterovirus, adenovirus. En el caso pues de caninos también tenemos coronavirus. El coronavirus canino afecta al intestino. Si hablamos de respiratorios, pues generalmente penetran por inhalación, replican en células del aparato respiratorio y por lo tanto vamos a ver signología pues respiratoria, ¿no? Secreción nasal, mocos, estornudos. Y tenemos principalmente ortomixovirus, rinovirus, algunos paramixovirus, coronavirus, adenovirus, virus de influenza, etc. Y fíjense cómo aquí estoy incluyendo coronavirus tanto en respiratorio como entéricos, adenovirus en respiratorio como entéricos. Entonces, por eso es lo que les comento que este tipo de clasificación no nos sirve tanto a nosotros. O sea, porque simplemente es demasiado general. Y nos sirve más que nada como para atender la signología. O sea, virus respiratorio, pues doy tratamiento para virus respiratorio, no tanto para adenovirus específicamente.
Y en el caso de los arbovirus, pues estos simplemente entran en la clasificación cuando son transmitidos por artrópodos o por insectos. Principalmente aquí hablamos de mosquitos y garrapatas. Y generalmente ingieren sangre de vertebrados y así es como se transmiten. O sea, cuando toman la sangre del mono y luego van y nos pican a nosotros, pues así es como se van transmitiendo. Tenemos en esta clasificación a ovivirus, bunyavirus, flavivirus, togavirus, rhabdovirus. Y estos no se repiten, ¿no? Como en el anterior. Pero pasa lo mismo. Como se transmite básicamente por sangre, la signología que vemos es como más generalizada y afecta pues a la sangre. ¿Dudas, comentarios con la clasificación epidemiológica? Entonces, esto de los arbovirus, perdón, en el contexto ya científico, cuando se investigan pues más los virus, sí son de mucha importancia porque así es como pueden notar o como pueden adaptarse virus que pertenecen a una especie y poder infectar a otros. O sea, generalmente no debería de pasar. O sea, como los virus son muy específicos, es decir, si afectan a perros, solamente afectan a perros y no a gatos, ¿no? En el caso de si afectan a chimpancés o no sé, a cualquier mono, pues solamente afectaría eso. Pero cuando están en constante convivencia el virus, pues dice, si voy a estar conviviendo con esta especie, pues termina adaptándose, termina mutando y adaptándose. Entonces, por eso es la importancia de estudio, en este caso, de los arbovirus. Bueno, ¿qué vamos a estudiar nosotros en virología? Porque no nos vamos a enfocar tanto a estudiar como de manera general enfermedades respiratorias virales, sino que vamos a estudiar a los virus como tal, en específico. Entonces, para esto nos sirven estos dos tipos de clasificación. Vamos a utilizar la ICTV, que esto es como simplemente para ubicar la familia del virus y a modo general, como para darle un nombre muy específico. Este es el que nos sirve. Esta misma clasificación entra también nuestra clasificación como por ejemplo Homo sapiens o el Canis domestic, eh, el, no sé, no sé si me está explicando. Y esta, la clasificación de Baltimore, es la que más nos vamos a enfocar en todo lo que resta de del curso. Entonces ahorita platico un poquito más de esto. Pero bueno, entonces, a los virus los podemos clasificar de varias maneras. También se pueden clasificar por su forma. O sea, ya vimos que está la clasificación epidemiológica, que es limitado pues a qué sistemas están afectando. Y la clasificación morfológica, pues esta es de que pues literal la forma del virus, pero pues esto no nos sirve de tanto. Clasificación según su tipo de ácido nucleico, es decir, si es de tipo ADN, ARN, según su modo de replicación, a los huéspedes que afectan o el tipo de enfermedades que causan. Este de aquí, espérenme un tantito. Este modo de replicación básicamente es esta. O sea, la clasificación de Baltimore clasifica los virus de cómo se replican. Y por eso es lo importante. O sea, lo importante en el contexto de virología, que es básicamente lo que les va a dar a ustedes las herramientas, pues a los científicos, de entender a los virus un poquito más allá de de qué tipo de enfermedad causa. O sea, ya digamos que aquí ya brincan de nivel para entender mejor a los virus. ¿Dudas, comentarios con esto? Ok, seguimos. Entonces, primero les voy a hablar sobre la clasificación del ICTV. Este dice que la taxonomía viral perdón, se define como el arreglo de los grupos diferentes en virus relacionados, donde ya vamos a ver orden, familia, género, especie. Por ejemplo, el orden lo decimos como el orden viral, familia Viridae, familia Virinae, etc., ¿no? Y no es tan difícil clasificarlos, porque a final de cuentas, por ejemplo, herpesvirus tipo A, herpesvirus tipo B, herpesvirus tipo C,
O sea, ese sería como la especie. Y el herpes virus, pues el género. O también a veces podemos decir herpes virus canino tipo A. Son ese tipo de clasificación. Y ya la subfamilia y la familia es cuando se comparten con diferentes especies o diferentes cepas, grupos, etcétera. Entonces lo que hace la clasificación del ICTB básicamente es establecer niveles de organización jerárquicos. Así como nosotros pertenecemos a los primates, por ejemplo, que es la familia que entra en nuestra clasificación, pues los virus también tienen familias, órdenes, géneros. Luego están otros niveles jerárquicos. Aquí dice que no están aceptados por el ICTB, pero que nos terminan sirviendo bastante también porque vamos a hablar sobre subespecies, cepas y variantes, que estas palabras ya las han estado escuchando pues debido a la misma pandemia que vivimos en 2020. Entonces, vamos viendo. Subespecies dice que es una clase filogenética la cual tiene un nicho particular. Es decir, que a lo mejor y solamente está afectando o afecta principalmente a los tipos de sangre A positivo, por así decirlo. O que solamente está afectando a una isla, no sé, a Madagascar. Eso se refiere a una especie que solamente afecta un nicho particular y por lo tanto, pues esa subespecie termina adaptándose tanto genéticamente, sus proteínas y todo, a ese lugar. Generalmente el mismo nicho también está adaptado al virus, entonces digamos que permanecen una estabilidad de enfermedad y propagación, etcétera. Y si algo externo, por ejemplo, si las personas que viven, no sé, en Australia conviven con X virus, ellos, o aquí en el mismo México, pasa mucho que nosotros comemos de que en la calle y todo bien, porque digamos que los virus ambientalmente están adaptados a nuestro nicho, o sea, a este mismo espacio. Pero si vienen los gringos, si vienen, no sé, turistas, como no pertenece al nicho de nosotros, la subespecie del virus tampoco está adaptada, entonces termina por enfermarlos a ellos. Y nosotros pues ya estamos adaptados porque somos su nicho. No sé si me expliqué con esto. ¿Alguna duda o algún comentario con la subespecie? Ok. En el caso de las cepas dice que son virus que han sido caracterizados desde el punto de vista genético. Es decir, que a lo mejor a este nicho, perdón, a esta subespecie ya se le hizo un estudio genético y ya se identificó cuáles son los genes que hacen o que identifican a la subespecie. Cuando ya se caracterizan los genes que los separa de los demás, ya lo podemos nombrar cepa. O sea, básicamente es una subespecie, pero ya estudiada, o sea, ya con un punto de vista genético y con características patogénicas particulares de la cepa. Generalmente las cepas se empiezan a definir precisamente porque tienen características patogénicas de importancia. Es decir, si los gringos vienen y se enferman aquí, pues saben que se enfermaron por la comida y así. No es de importancia, digamos, patológica o algo así. Pero cuando ya se empiezan a hacer estudios, se empiezan a clasificar, mira, este virus tiene estos genes que hace que sea más patogénico, pues ya entra el nombre de cepa. ¿Alguna duda o algún comentario con cepa? Sí, Javier. Las cepas se podría decir que son los virus, pero manipulados, algo así. Porque la Pues, cepa es lo que trae la vacuna, ¿no? ok. Pues es que las vacunas, digamos que ya tienen un punto de vista genético, es decir, ya se le hizo un estudio genético, ya se clasificaron los genes que tiene, o sea, ya se estudió, entonces ya se puede nombrar como cepa. Y pues las vacunas, pues sí, tienen que ser virus bien estudiados. Pero no precisamente hablamos de que, o sea, no se limita a que solamente los virus vacunales son cepas. No sé si me Ah, ok, expliqué. gracias. Sí, sí, sí. Ok, Está bien, gracias. dale de nada. Em, y luego tenemos las variantes. Las variantes, aquí dice que simplemente es un virus cuyo fenotipo difiere de la cepa original, pero que su estructura genética no es conocida. Es decir,
es como un poquito la subespecie, pero no se limita a un uso particular. Simplemente, digamos que a lo mejor hay un brote de un virus y se sabe que es, por ejemplo, rotavirus, que el rotavirus se escucha mucho porque genera problemas digestivos. Bueno, en humanos se escucha mucho, genera problemas digestivos y como que va por oleadas, o sea, va como por temporadas. Entonces, se cree que hay una variante nueva del virus, o sea, no se ha estudiado a nivel genético, pero está generando una variante que es diferente al original, o sea, está siendo algo diferente al que ya se había estudiado, entonces se define como variante. Aquí dice, aquí la parte clave es que la estructura genética no se ha conocido, o sea, se ha identificado que hay una diferencia entre una especie y otra, o una variante y otra, pero como todavía no se estudia para definirla como cepa, o sea, porque para poderlo definir como cepa, pues hay que estudiar a nivel genético. Entonces, variante simplemente es como hay algo diferente en el virus y ya que se estudia ya se puede clasificar como cepa. Y hasta que no se estudie, pues queda como variante. Entonces, si se fijan en estos niveles jerárquicos menores, subespecies, cepa y variante, son un poquito parecidos, especialmente la subespecie y la variante. Pero como no están bien estudiadas, o sea, una característica entre la variante y la subespecie es que no se le ha estudiado a nivel genético, pues obviamente no pueden entrar en niveles en ICTV, o sea, no pueden entrar al International Committee, no sé de qué, taxonomía viral. Y la cepa se supone que sí debería de poder entrar al ICTV, pero no sé por qué no la aceptan. Pero bueno, ¿alguna duda o algún comentario aquí? Bueno, seguimos. Bueno, dice aquí que el ICTV en el 2016, que fue bueno, no sé si ahorita ya 2024, qué feo, siento que 2016 fue hace poquito, pero no fue hace mucho. Bueno, el caso es que el último informe que chequé hace, no sé, 2 años que hice esta presentación, eh, se numeraban 2.284 virus, son muy poquitos en comparación a lo que platicamos en la primera diapositiva de cuántos virus pueden haber en el mundo. Entonces, de estos 2.284 virus que están clasificados, se agrupan en 6 órdenes, 87 familias, 17 subfamilias y 349 géneros. Dice, debido a la gran cantidad de virus no muy bien caracterizados, el sistema de clasificación está muy lejos de ser completo. Ahorita, como les comentaba en diapositivas anteriores, después del 2020 hay muchísimo más estudios en cuanto a los virus. Y ahorita que tenemos inteligencia artificial y métodos para secuenciar ADN muy rápido, ahorita este dato ya está muy diferente. O sea, ya hay muchísimos más virus caracterizados y todo. Pero bueno, lo que sí no ha cambiado son los órdenes virales, que son estos de aquí que les presento. Monomegavirales, nidovirales, caudovirales, herpesvirales, picornavirales y tumovirales. Pero no lo estudiamos como tal. O sea, la clasificación del ICTV no lo estudiamos como tal. Simplemente nos ayuda como a ubicar o darle nombre a los virus. Y pues en 6 órdenes pues se los quise poner porque igual dije, son poquitos. Pero ya las 87 familias y estos de aquí pues no los vamos a ver. Y bueno, la nomenclatura que se utiliza es la que cuando buscan algo no sé, en Wikipedia, así les aparecen de que la familia, el sufijo, el género y todo, ¿no? Por ejemplo, las familias siempre terminan con Viridae. Dice aquí que es el grado taxonómico más elevado. O sea, están el orden y luego las familias. Y luego las subfamilias pues terminan con Virinae. O sea, simplemente los sufijos empiezan a cambiar. Y el género y especie terminan siendo virus. O sea, género virus, especie, generalmente le podemos poner nombre de la enfermedad o siglas de la enfermedad
O también le podemos poner alguna palabra latina, alguna H, alguna G, A, B, C, una sigla, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, el rotavirus así lo podemos nombrar. O sea, rotavirus sería el género y la especie sería rotavirus A, rotavirus B, o el nombre de la enfermedad, etcétera, ¿no? Entonces, la especie siempre eh, no es tan como, mm, no sé, o sea, se terminan poniendo letras, está más sencillo, ¿no? Género, fíjense como rotavirus, familia, Reoviridae, y pues la subfamilia sería Reovirinae, nomás ahí le cambiaríamos el DAE por NAE. Dudas, comentarios, quejas, sugerencias aquí. Y pues ya lo más tener en cuenta que se escribe en cursiva. O sea, acuérdense, esto pues ya lo están viendo a lo mejor también en bacteriología o así, que cuando escriben los nombres taxonómicos pues hay que escribirlo en cursiva. ¿Alguien iba a comentar algo? Yo iba a preguntar eso, que si era lo mismo que en bacteriología y virología, la misma manera pues de Sí. nombrarlo. La única diferencia es que, por ejemplo, en bacterias su especie no se limita a letras. Entonces, por ejemplo, como aquí sí se limita a letras, sí se puede empezar con mayúscula. Ya en que en bacterias es el género siempre empezando con mayúscula y la especie en minúscula. Aquí, pues fíjense, porque más es una letra, no ni modo de ponerla en minúscula. Bueno, entonces, esto lo dejé de Wikipedia, pero fíjense cómo cuando buscamos virus o información en internet sobre taxonomía, así nos los ponen. Especie, género, familia, orden, clase, filo, reino, dominio. Está un poquito como diferente ordenado al que les estaba mostrando ahorita. Y lo que sí quiero que visualicen aquí es esto. Nos ponen grupo 6, perdón, grupo 4, virus ARN monocatenario positivo. Esta parte sí es importante porque nos da muchísimo más información. También lo clasifican como un enterovirus, es decir, pues obviamente esto es de Wikipedia, no se puede confiar 100%, ¿no? Pero aquí sería, por ejemplo, la clasificación epidemiológica que afecta el intestino. Pero sí, el grupo también es importante. Hay 7 grupos, ahorita lo vamos a platicar, pero nos dan información de cómo es que se va a replicar y básicamente cómo se comporta el virus. También nos da información, por ejemplo, aquí en el género enterovirus, que afecta pues principalmente el intestino. Bueno, ¿dudas, comentarios con esto? No me lo vas a creer, Ofelia no deja de prestar atención. Ofelia sabe cosas. Ofelia le gusta Gilmore Girls. Sabe cosas. Bueno. Bueno, otras clasificaciones. Ofelia te ama. Es mutuo. Bueno. Otras clasificaciones. Tenemos clasificación morfológica, que ya lo habíamos comentado. O sea, es por la forma del virus. O sea, si es helicoidal, si es en forma de bala, si es poliédrica, etcétera, ¿no? Pues no nos sirve mucho. También se pueden clasificar por sus propiedades físicas y químicas, por su tipo de genoma, pues esto sí es importante, el tipo de proteínas que tiene, carbohidratos, lípidos, etcétera, ¿no? Perdón, no. Estaba diciendo tipos de clasificación, pero no. Esta diapositiva lo que se está refiriendo es que el ICTB, para poder clasificar, ponerle nombre, género, familia y todo eso, o sea, se fija en estas cosas, en su morfología, en propiedades físicas, en el genoma, proteínas, etcétera. Y yo les englobo del 1 al 7, que son propiedades intrínsecas del virión, porque propiedades antigénicas y el agente infeccioso o su huésped, pues estos son extrínsecas, es decir, va a haber virus que entren del 1 al 7 en la misma clasificación, pero cuando infecta a humanos es una clasificación, cuando infecta a cerdos pues es otra clasificación, cuando infecta a pues, perros otra clasificación y así.
Entonces, por eso les ponemos, por ejemplo, nosotros tenemos nuestro coronavirus, pues los perros tienen su coronavirus y por eso se clasifica, perdón, como coronavirus en el caso de pues, el coronavirus canino, en nosotros es simplemente coronavirus y ya se nombra según la cepa o la variante o especie que se necesite. Por ejemplo, el de la pandemia pues fue el COVID-19, no, SARS-CoV-19, algo así, ¿no? El caso es que se les ponen como subespecies o todavía cepas, se van clasificando cada vez más específicos. Bueno, ¿dudas, comentarios con esto? Ok, la clase ahora la vamos a dejar hasta aquí porque la siguiente clase me quiero enfocar muy bien a platicarles sobre la clasificación de Baltimore, que es como la parte importante y no quiero dejarlo a la mitad. O checo cuántas diapositivas son. Ay, no, son bien poquitas. Entonces, si son 3 diapositivas, se alcanza. Bueno, entonces no se me vayan. La clasificación de Baltimore, les voy a dar la pura introducción. Aquí lo importante es que la clasificación es en base a su tipo de genoma, es decir, y cómo se va a replicar, porque básicamente podemos identificar bien según si es ADN de una cadena o de doble cadena, podemos inferir cómo se replica. Y esta clasificación generaliza a todos los virus en 7 grupos. Y aún así, aunque limite tanto, bueno, aunque sean poquitos grupos, mmm, nos da muchísimo más información que toda la clasificación taxonómica. Bueno, esto es porque, como según la naturaleza del ácido nucleico, nos dice cómo se va a replicar, es decir, cómo va a entrar a la célula, a qué organelos con qué organelos va a interactuar y también nos puede decir, por ejemplo, cómo va a afectar a la célula. O sea, lo que a nosotros nos importa a este nivel es cómo va a afectar a la célula que infecte. Entonces, esta clasificación nos permite visualizar eso, ¿no? Entonces, ahí están los 7 grupos. Y estos sí están pues un poquito más digeribles. Por ejemplo, los primeros 2 grupos, el grupo 1 y el grupo 2, son virus de tipo ADN. El grupo 1 es de doble cadena, como la de nosotros, como la de todos los animales. O sea, todos tenemos así. De hecho, esta imagen es la imagen común del ADN, ¿no? O sea, de doble cadena, con sus rayitas, etcétera, ¿no? Pues ese es el grupo 1. El grupo 2 también es ADN, pero es de una sola cadena. O sea, fíjense como aquí. Y pues en sentido positivo. Por sentido positivo, pues nos referimos a que va de 5' a 3'. Ustedes son de tercer semestre, ¿verdad? ¿O de segundo? Tercero. De tercero. Tercero. Ah, ok. Entonces, en biología celular ya les explicaron un poquito sobre el ADN, cómo se replica, cómo se traduce y eso, ¿no? Porque sí es muy importante para entender. Sí. Ah, ok. Ah, bueno. Entonces, pues va de 5' a 3', el sentido positivo. Sentido negativo, pues se refiere pues, al sentido contrario. La clasificación del grupo 3, 4 y 5 son virus de RNA o de ARN. El 3 es de doble cadena, o sea, como si fuera ADN, pero es ARN, es decir, que en vez de tener timina, iba a decir timina, en vez de tener timina, tiene uracilo. Es como un ADN, pero con el uracilo. Y el grupo 4 es como el ARN que ustedes conocen, el normal, el ARN de 5' a 3' de una sola cadena. Y luego tenemos en el grupo 5, creo que este le nombré como 5, pero en el grupo 5 sería igual ARN de una sola cadena, pero en sentido contrario. Los dolores de cabeza es el grupo 6 y el grupo 7, son estos de acá. Estos de aquí entran el herpes virus, el herpes virus en el caso. El virus de hepatitis, por ejemplo, que no hay cura hasta ahorita, o sea, es un virus
que ya se queda contigo y generalmente es mortal. Y el SIDA, que pues todos hemos escuchado hablar sobre el SIDA. Fíjense, bueno, pero bueno, es que estos son son virus de retrotranscripción. Es decir, que pasan de ARN a ADN y luego a ARN. O sea, hacen como un desmadre con la célula y con el ADN. O sea, hacen muchos cambios. Y luego este de aquí, el grupo 7 es más enfadoso porque es de tipo ADN. Luego se convierte en ARN y luego otra vez a ADN y luego otra vez a ARN. O sea, hace como muchos cambios. Cuando platiquemos en la tercera unidad, les voy a platicar grupo por grupo cómo es la replicación, pero sepan de una vez que el grupo 6 y 7 son los difíciles de entender. Entonces les recomiendo que cuando vaya explicando los primeros grupos saquen todas las dudas, porque si no me entienden en los primeros grupos no van a alcanzar a entender estos de acá. Bueno, hasta ahorita dudas, comentarios, quejas, sugerencias. Ok, entonces, ¿Cómo es que funcionan los medicamentos con los ¿cómo? virus? ¿Cómo? No escuché ¿Cómo bien. funcionan los medicamentos con los virus? ¿Cómo funcionan los medicamentos con los virus? Ajá. Bueno, pues depende del tipo de medicamento, pero por ejemplo el que se utiliza para el SIDA, por ejemplo, que es el que sí, pues el del SIDA, por ejemplo, es una pastilla ah, que tiene nucleótidos diferentes. O sea, tienen unos nucleótidos especiales que solamente entran con la enzima retrotranscriptasa, es decir, cuando intenta pasar de RNA a ADN. Tiene unos nucleótidos especiales que solamente esos nucleótidos los puede utilizar el virus. Entonces, son unos nucleótidos inservibles, entonces, haz de cuenta que el virus empieza a replicarse, pero son copias que no sirven. Ese es un tipo de medicamento, o sea, que le das nucleótidos que no sirven. Y hay otros que son medicamentos que se llaman interferón. El interferón es una citosina, es una molécula que sintetiza pues, el sistema inmune normal como ataque hacia los virus. Y algunos virus, por ejemplo, son bien transas y lo que hacen es bloquean el interferón. Entonces nosotros lo inyectamos. Como bloquea la síntesis del interferón según el virus para que no despierte el sistema inmune contra el virus, pues lo que hacemos es inyectar el interferón y pues nos brincamos esa parte. Hay varios, ¿no? O sea, hay varios mecanismos, pero esos son como los más utilizados, o bueno, los que yo he leído. Y pues las vacunas. Las vacunas es lo mejor. Lo que se pone aquí cuando salen fuegos, que se pone una cremita, también son nucleótidos patitos, si quieren. O sea, que para el virus los va a utilizar como los de la célula, pero en realidad no van a servir. Entonces no alcanza a replicarse. Porque los virus no los podemos matar, especialmente el virus del SIDA que se integra al ADN. O sea, el virus del SIDA no tiene cura porque es célula que infecta, significa que esa célula siempre y para siempre va a tener el ADN del virus. Entonces, si quieren, cuando entremos a hablar sobre los grupos, pues ahí van a salir un poquito más de dudas. Y cuando hablemos pues de medicamentos, pues ahí también ahí podemos resolver eso. Pero básicamente, a grandes rasgos, es eso. Bueno, ¿alguna otra duda con esto? Bueno, dice aquí la cinética de replicación viral varía dependiendo del tipo del genoma que posea el virus. Básicamente dice que esta clasificación nos permite inferir en los mecanismos de interacción entre la célula y el virus. Es decir, a nivel de la clase, lo que nos interesa entender ahorita es esta interacción. Ustedes, una vez que comprendan cómo los virus interaccionan con la célula, ya les va a dar pues, una visión muy diferente porque se sabe que los virus son diferentes a las bacterias, ¿no? Pero
Por ejemplo, las bacterias, ¿cómo afectan a los organismos? Sintetizan proteínas o toxinas y estas pues afectan. O a lo mejor, sí, estas mismas toxinas pues son citotóxicas y así afectan. ¿Y cómo combates a las bacterias? Pues antibiótico, sales y ya, ¿no? En el caso de los virus no, o sea, sí, sí es un poquito diferente y por lo tanto y siento yo que están muy mal comprendidos los virus, o sea, no hay como una visión clara de cómo es su interacción con la célula. El caso es que esta clasificación nos permite visualizar eso, ¿no? Y básicamente en esta clasificación lo que vamos a estudiar es cómo pasan de su material genético original al ARN mensajero. ¿Por qué? Fíjense cómo el producto final es el ARN mensajero. ¿Se acuerdan para qué sirve el ARN mensajero? Buena pregunta. Ah, no, eso es de hace rato. Pero ¿se acuerdan para qué es el ARN mensajero? Yo sé que saben, sé que sin miedo. O sea, lo único que me acuerdo es lo de que, o sea, que está presente pues justamente en lo de la transcripción y traducción. Pero Ok, ahorita no me acuerdo como tal ok. exactamente qué hace. Ok, bueno. Eh, lo que hace la célula con el ADN, la duplica para poderse dividir, ¿no? Y luego, cuando el proceso de pasar de ADN a ARN le decimos transcripción. Y el proceso de traducción sería cuando pasamos de ARN a proteínas. Es decir, lo que lee los ribosomas para producir a las proteínas son el ARN mensajero. Entonces, lo que hace el virus es generar Es el el que da ARN. el código genético, ¿qué no? Ajá, es lo que se lee como código, lo que se traduce para producir las proteínas. Y estudiamos el código genético con estos, ¿no? O sea, es decir, los codones, no sé, adenina, guanina, citosina, es el codón de 3, a qué aminoácido codifica. Entonces, aquí nos dice el orden de los aminoácidos. O sea, el ribosoma lee el orden del ARN mensajero para saber el orden de los aminoácidos. Y ya pues los aminoácidos se juntan y forman la proteína. El caso es que lo que hace el virus es generar ARN mensajero para que los ribosomas de las células produzcan las proteínas del virus. O sea, aquí vienen todas las instrucciones que el virus quiere darle a la célula y esto es lo que ya la célula lee para producir las proteínas y ya una vez teniendo las proteínas del virus ya puede salir, o sea, ya se empiezan a formar, a armar a los virus como tal. Imagínense a los legos, o sea, imagínense un virus como un lego, o sea, como que todas estas partecitas como legos. Entonces, estas son las instrucciones para que la célula arme a los virus. O sea, lo que hace el virus es inyectar su material genético, formar el ARN mensajero, que son las instrucciones, que ya la célula va a leer y armar el Lego para que salgan ya los virus otra vez completos. No sé si me expliqué. El caso es que vamos a estudiar eso, o sea, cómo pasamos de su material genético original a ARN mensajero y eso ya es la producción de proteínas. Ah, condones, sí, ya me acordé, qué sabios. ¿Qué? Codones. Codón. Ok, ya, sorry. Es el que inicia la transcripción. Es el que inicia. No, la transcripción es otra cosa. La transcripción es pasar de ADN a ARN. La traducción es cuando se leen los codones. Sí. Bueno, ahora sí, ya sería todo por la clase ahora. ¿Dudas, comentarios, quejas, sugerencias? Voy a cortar eso la transmisión para que no lo tengan ahí.